Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, acá estamos un ratito de lectura en vivo. Voy a seguir avanzando con este libro del doctor Hawkins, El ojo del yo. Un libro que, como saben, estoy leyendo por primera vez conjuntamente con ustedes y siento ya a un poquito menos de la mitad, que es para darle una segunda o una tercera vuelta, quizás dentro de unos meses, sea en la lectura o en la escucha, porque bueno, la verdad que es un libro que eh, hay que darle una segunda oportunidad. No es tan fácil de interpretar de una. Así que bueno, vamos a seguir avanzando, capítulo número 8, que se titula Más allá de la causalidad. Ayer empecé, esto está dividido en secciones, y ayer empecé con la sección número 3, que es el sendero de la conciencia, y dentro de esa sección está el capítulo número 8, que como les dije se titula Más allá de la causalidad. Así que bueno, vamos a ver a qué nos invita este capítulo. Hola, mi amiguita Nuria. Hola, Diana. Bueno, gracias por estar ahí. Les mando un beso. Vamos a avanzar. Creo que lo voy a leer completo, porque no es tanto. Sí, este lo voy a leer completo. Vamos allá. Si observamos el fenómeno del funcionamiento de la mente, veremos que sus mecanismos se hacen evidentes para luego desaparecer. Las suposiciones de la mente son su voluntad de separación, su creencia en una progresión en el tiempo con sus comienzos y finales, y las categorías de pensamientos que constituyen y aseguran su supervivencia. Para sobrevivir, el ego tiene que creer que es real y que tiene una existencia separada e independiente. El otro motivo de su continuidad es la creencia de que, a través del ego y su bienestar, se puede encontrar al fin la felicidad y quedar aseguradas las condiciones idóneas para ésta. De ahí que el ego-mente busque constantemente el control y las ganancias en sus distintas formas y aspectos. El ego-mente busca el éxito bajo cualquier criterio que utilice para medir este objetivo ilusorio. La felicidad está siempre al doblar la esquina, de tal manera que se esfuerza cada vez más por alcanzar sus metas. En determinado punto, la ilusión se desmorona y se da la apertura necesaria para el inicio de la búsqueda espiritual. Esta búsqueda cambia su sentido de fuera a adentro y comienza la búsqueda de respuestas. Si hay suerte, uno se topa con las enseñanzas de la verdadera iluminación y no se aparta del núcleo de estas enseñanzas. Con el paso del tiempo, se han perdido muchas de las explicaciones que se ofrecieron junto a las enseñanzas originales, introduciéndose a cambio muchos malentendidos. A lo largo de los siglos, algunas de las grandes enseñanzas se han distorsionado hasta tal punto que, sorprendentemente, han adoptado exactamente su sentido opuesto, convirtiéndose en base de conflictos y de obstrucción a la verdad. No solo es útil, sino crucial, poder disponer de una fuente autorizada a través de la cual comprobar los propios rumbos y las direcciones a seguir. Nunca se insistirá demasiado en que debería obtenerse y confirmarse el nivel calibrado de verdad de cualquier maestro o enseñanza antes de convertirse en estudiante o seguidor de estos, y mucho menos en devoto o iniciado. Uno debe comprometerse solo con Dios y con la verdad. A los maestros se les debe respetar, pero la única devoción se le debe a la verdad. Como dijo Buda, no pongas cabeza alguna por encima de la tuya, dando a entender que el único gurú verdadero de uno es el yo real, la naturaleza búdica. El yo real del maestro y el yo propio de uno son una y una misma cosa. El maestro se convierte en fuente de inspiración e información, y es la inspiración lo que da sustento a la búsqueda. ¿El compromiso espiritual implica que uno tiene que renunciar al mundo? No, evidentemente no. Significa simplemente que conviene recontextualizar, reestructurar y contemplar la vida mundana de un modo diferente. La trampa
no se halla en el mundo, sino en el apego que uno le tiene al mundo, junto con las observaciones que se hacen, que oscurecen la búsqueda de la verdad. Hay atracciones que son meros pasatiempos, mientras que otras son verdaderas trampas de lúgubres consecuencias en las cuales se sumergen los inconscientes. Por otra parte, en ocasiones es gracias a la dura agonía que supone extraviarse como se consigue tocar fondo, renunciar a viejas opciones y aceptar otras nuevas. De ahí que nunca se puede decir si es un error que alguien esté siguiendo un sendero en particular, pues puede que a la postre le lleve a la salvación final, por doloroso que pueda resultarle. Lo que sí podemos decir con certeza es que todo lo que no dé una respuesta fuerte kinesiológica no es conveniente para el buscador comprometido de la iluminación. Una importante fuente de errores es la oscuridad que con tanta frecuencia se nos antoja inocua. Lo que nos trae hasta las puertas del desastre no es obviamente algo negativo, sino un cebo bastante sofisticado que nos oculta al lobo bajo la piel de cordero. Por tanto, conviene evitar todo lo que no dé una respuesta fuerte kinesiológica, porque solo lo que da una respuesta fuerte sustenta la vida y lleva a la verdad. ¿Se puede explorar los dominios que se hallan lejos de la verdad y volver ileso? La respuesta, al menos por el momento, es que no es probable. Démonos cuenta de que el hecho de que el 78% de la población mundial se halla por debajo del nivel de integridad, 200, también hay que tener en cuenta la reacción social con la que hay que enfrentarse, algo que podríamos calificar como el fenómeno del cangrejo. En un cubo lleno de cangrejo, mientras uno o más de ellos intentan alcanzar el borde del cubo, los otros se encaraman y les hacen caer. También en muchas personas se da una reacción de oposición con aquellos que están buscando la luz. De hecho, si un miembro de un culto calibrado negativamente comienza a discernir la negatividad que hay tras la fachada de santidad de su confesión e intenta dejarla, se puede ver denunciado, sometido a presiones e incluso a la violencia. De ahí que los senderos más tradicionales recomiendan que las personas se congreguen con otros que tengan una dedicación espiritual similar. También resulta significativo que el nivel de la conciencia de la humanidad, que se mantuvo en 190 durante muchos siglos y ha alcanzado recientemente el nivel de 207, se halla ahora como un todo en la parte positiva en lugar de la negativa. La dirección espiritual. Conviene recordar que ni la verdad ni la iluminación son cosas que se puedan encontrar, buscar, adquirir, conseguir o poseer. La presencia infinita está siempre presente y su realización tiene lugar por sí misma cuando se eliminan los obstáculos que piden que nos percatemos de ella. Por tanto, no es necesario estudiar la verdad, sino simplemente desaprenderse de lo que es falso. El hecho de que se aparten las nubes no es la causa de que el sol brille, simplemente nos manifiesta que estaba oculto. De ahí que el trabajo espiritual sea principalmente un desprenderse de lo supuestamente conocido en favor de lo desconocido, con la promesa de otros que ya lo han llevado a cabo, de que al final el esfuerzo será mucho más que bien recompensado. En el nivel terrestre, el oro no se crea, sino que se manifiesta desconchando todo lo que oscurece. No sé si recuerdan ese viejísimo dicho que hasta hace muy poco yo lo decía, que era más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Qué error esa frase. Pero bueno, yo crecí con esa frase y la sostuve hasta hace un par de años. Una de las principales herramientas espirituales es la intención que establece prioridades y jerarquía de valores que dan energía a los esfuerzos de uno. El trabajo espiritual es un compromiso, además de una exploración. El camino fue abierto por aquellos que lo recorrieron antes y plantaron en la conciencia de otros la posibilidad de seguirlo.
Del mismo modo que Roger Bannister rebajó el tiempo de carrera de la milla a menos de 4 minutos, ha habilitado a seres de conciencia avanzada que dejaron señales para que otros lo siguieran. A su vez, a su vez, cada progreso que hacemos en nuestra conciencia beneficia a multitud de personas a las que no conocemos y fortalece el siguiente paso para que otros puedan seguirlo. El universo toma nota de cada acto de bondad y lo preserva para siempre. Cuando se ven las cosas como son, la gratitud sustituye a la ambición espiritual. En el budismo tradicional, uno busca la iluminación por el bien de toda la humanidad. Todos los dones regresan a su fuente. A su debido tiempo, la intención y el enfoque espiritual terminan por reemplazar las ambiciones y los deseos mundanos. Es como si uno se fuera involucrando cada vez más con el yo real, como si hubiera una fuerza de gravedad espiritual que fuera atrayéndole progresivamente. Otra forma de conocimiento sustituye a la razón y a la lógica, y la conciencia intuitiva se centra en la esencia de la vida y en sus actividades, más que en metas o en los detalles de la forma. La percepción empieza a cambiar y se contempla la belleza de la creación resplandeciendo literalmente en toda persona u objeto. Una escena sencilla puede convertirse inesperada y repentinamente en algo abrumadoramente hermoso, como si se revelara a sí misma en un tecnicolor tridimensional. Hay momentos en que súbitamente todo queda en calma y la experiencia de la cualidad de todo lo que es toma lugar dentro de una presencia omnipresente. Es el ojo del yo lo que da a la vida sensación de realidad, pues aquello que nos permite experimentar lo que pensamos como un yo individual es en realidad el yo infinito. El resplandor de Dios es la luz de la conciencia que revela la divinidad de todo cuanto existe. En la serenidad de la presencia infinita, la mente se halla en silencio como si no hubiera nada que decir. Todo habla por sí solo de un modo completo y exacto. Cuando se alcanza esta conciencia, uno trasciende la dualidad final de la existencia frente a la no existencia, porque solo la existencia es posible. No existe opuesto alguno a la verdad, porque la realidad excluye la no realidad. En esta conciencia reside la paz de Dios. Bueno, eso es del curso de milagros. Evolución frente a creación. Esta es una de las fuentes de controversia favorita para políticos, consejeros escolares y tribunales. En realidad no hay ningún conflicto. La evolución y la creación son una en sí misma. La creación es la fuente y la esencia de la evolución. La evolución es el proceso por el cual se hace manifiesta la creación. El mundo físico es un mundo de efectos y no hay ningún poder de causalidad en su interior. Por la paleontología sabemos que las especies y las formas de vida han ido cambiando a lo largo de millones de años. Del mismo modo, las versiones y las formas primitivas del género humano que se han podido estudiar demuestran un desarrollo progresivo de la forma. La evolución tiene lugar como un desarrollo progresivo dentro de la conciencia misma hacia la forma, mediante una mayor adaptación al entorno. La evolución tiene lugar en el plano de la conciencia, en el que se incluyen la inteligencia y la intuición, así como la conciencia estética. Así, la evolución se realiza dentro de los dominios invisibles de potencialidades infinitas, para luego manifestarse como consecuencia de la creación, que es intrínseca en la esencia del mismo universo y que es constante y actual. Si la creación fuera un acto solitario de Dios en algún punto distante pasado, todos los seres vivos serían exactamente iguales a como eran hace millones de años. Pero en la medida en que ni Dios ni la realidad tienen principio ni fin y existen más allá del tiempo, no resulta sostenible ni el más mínimo acto de Dios en el tiempo y en el espacio.
Lo que encaja con lo aparente es la creación continua de un Dios actual y siempre presente. Básicamente, no hay conflicto entre evolución y creación, dado que una es meramente una expresión de la otra en los dominios visibles. La evolución no niega a Dios, sino que refleja la presencia de Dios, por siempre presente en todo cuanto existe. Y debido a la creación, todo cuanto existe se regocija en su existencia debido a su divinidad innata, que es la conciencia de Dios. La conciencia, el camino hacia Dios. El intelecto. El riesgo que se corre cuando se proporciona información es que el ego del que escucha intente asimilar la información como datos con los cuales alimentar el intelecto, deteniéndose ahí. Hay estudiantes espirituales que asisten a centenares de talleres y conferencias que tienen habitaciones llenas de libros espirituales, pero que no han hecho progreso alguno en su conciencia, se encuentran en un punto muerto. Su búsqueda consiste en ir de taller en taller, de libro en libro, de gurú en gurú, etc. El trabajo espiritual no es un trabajo del intelecto, que si se puede llevar a un doctorado en religiones comparadas o en teología. La verdadera metafísica es una abstracción que facilita el lenguaje y la verbalización con el fin de comunicar eso que en verdad no se puede comunicar con palabras. Las palabras no son cosas de las que se pueda tomar conciencia. Las verdades que se aprenden, para que sean efectivas, hay que situarlas en la práctica diaria, pues esas verdades se hallan más allá de las palabras. Si se hace así, entonces tienen lugar los cambios. El propósito de la información es que sea absorbida con familiaridad para que después madure en comprensión. La comprensión. En el trabajo espiritual, la comprensión por sí misma puede provocar el cambio, pues la comprensión actúa como un catalizador y abre nuevos modos de observación de las cosas, aportando crecimiento y progreso espiritual. A medida que se crece espiritualmente, uno se desprende de los viejos estilos de pensamiento y de contextualización, algo que viene acompañado por la alegría que proporcionan los nuevos descubrimientos. La ira ante los absurdos de la vida se ve reemplazada por la risa, y todo aquello por lo que el mundo gime y convierte en melodrama se ve ahora como algo cómico. Las enseñanzas espirituales tienen que ser aceptadas para poder integrarlas. Es el eco el que se resiste, el ego. Es el ego el que se resiste, pues carece de humildad, y el que, por orgullo, se resiste de estar equivocado. Es mejor darse cuenta de que uno no renuncia a planteamientos erróneos, sino que está adoptando planteamientos mejores. Para el intelecto, tiene sentido que la paz sea mejor que la guerra y que el amor sea mejor que el odio. Pero el ego puede negarse a renunciar a sus odios preferidos y a sus resentimientos justificados. Hay millones de personas en el planeta, culturas enteras y sociedades cuyo único tema y razón de vivir se basa en el odio. Toda su sociedad se basa en la venganza, en la dualidad de la víctima y el verdugo. Regiones enteras del planeta se consagran a la expresión de un odio que se justifica una y otra vez, remitiéndose al lejano pasado. En la sociedad no faltan justificaciones para el odio. Siempre se puede citar una larga lista de antepasados muertos y justificar el odio hacia sus antiguos enemigos. Es algo que hasta se puede llegar a ver como heroico, patriota, loable o políticamente correcto. La disposición. Desprenderse de lo viejo es más fácil con la adecuada disposición, con coraje y fe. El progreso espiritual beneficia literalmente a toda la humanidad en tanto en cuanto eleva el nivel general de conciencia. Hasta el más mínimo progreso supone una gran diferencia. Otro obstáculo para el crecimiento espiritual es la impaciencia, que es algo que se puede vencer mediante el sometimiento. La meditación. Por todas partes se habla de esta técnica y se la sugiere. Quizás creamos que los pensamientos están conectados entre sí
por asociación o por alguna otra explicación psicológica aparentemente plausible. Sin embargo, a través de la observación, uno se percata de que en realidad es todo lo contrario, de que los pensamientos aparecen sin sentido alguno, de forma aleatoria. Saltan de un tema a otro sin conexión alguna entre ellos. Normalmente se describe la corriente de pensamiento desde los límites del paradigma lineal newtoniano, que busca causalidades donde no las hay en realidad. Los pensamientos parecen ser aleatorios, no lineales y caóticos, sin predictibilidad calculable. Parecen no tener orden ni concierto. A pesar de los muchos y loables esfuerzos realizados para explicarlos, no hay realmente ninguna explicación verificable acerca de los pensamientos, las imágenes, los conceptos, los recuerdos, las fantasías, los sentimientos, las esperanzas o los miedos, y el contenido de la mente se niega a ser controlado. El estrato suma de la mente, la matriz del pensamiento, es la producción constante de una pensatividad que da vida a una interminable sucesión de pensamientos, que se solapan intencionalmente para impedir cualquier posibilidad de silencio. Cuanto más se intenta controlarlo, más trucos se utilizan, más rebelde se hace, más se niega el control y más indomable parece. En la meditación uno puede ver desde el punto de vista del testigo, del observador, que es en sí el campo de la conciencia el que está observando a la mente, y que es inútil forcejear con ella. Conviene darse cuenta de que la mente no es yo. Es una impertinente y una seductora. Intenta convencerte de que tú eres ella. La identificación con el cuerpo no se supera destruyendo al cuerpo, así como tampoco se puede trascender la identificación con la mente destruyéndola. Pero dado que ni el cuerpo ni la mente son el yo verdadero, no hace falta destruirlos, vencerlos o combatir con ellos. Los pensamientos tienen lugar por sí mismos, no porque sean causados por algo o alguien. La naturaleza de la mente es pensar. Se le puede obligar a que discurra con un pensamiento lógico y secuencial durante unos cortos periodos de tiempo, centrándose mucho y poniendo intención. De este modo, se pueden resolver problemas. La mente es más rápida y más lista. Exige reconocimientos por sus pensamientos, es decir, buenos pensamientos. Hay que ser tan afilado como una hoja de afeitar para poner mucha atención para captar que esa exigencia de autoría de los pensamientos tiene lugar en un nanosegundo después de que ocurre el pensamiento. La ilusión de yo pienso desaparece cuando se atrapa a la mente con las manos en la masa. Buda decía lo mismo. La mente búdica se descubre entre los pensamientos. En realidad, los pensamientos no tienen ningún sentido, ni son necesarios para la supervivencia. La reivindicación del ego de la autoría del pensamiento tiene lugar en realidad 1 a 10.000 segundos después. En verdad, todo está ocurriendo por sí mismo. La propia vida es un regalo continuo y su continuidad de instante en instante está sustentada por Dios, no por el ego. No tiene sentido intentar apartar los pensamientos, pues siempre vuelven. La gente tiene miedo de que, si se desprende de su mente o no la observa con atención e intentan controlarla, morirán o se volverán locos. Los objetivos del ego-mente no son alcanzables. Sus esfuerzos son aparatosos y perturbadores. En realidad, uno no se encuentra mejor sin ella. En el momento en que uno se da cuenta de que esto es inútil, se la puede empezar a abandonar retirando el interés por ella. Se puede comenzar por renegar de su hipotética fascinación, retirándose progresivamente desde el vigilante hasta el observador, de ahí al testigo, hasta llegar a la conciencia misma y finalmente a la conciencia que ilumina. Se puede describir al yo real como un espacio esencialmente libre de forma. La mente se halla bajo la presión constante de la anticipación, intentando controlar la siguiente fracción de nanosegundo de la experiencia.
pero uno se puede concentrar en la fuente de esta intención de pensar y desprenderse del nivel de intencionalidad que subyace a su obsesión y que la lleva a controlar la experiencia del instante siguiente. Así, el trabajo espiritual es un sometimiento constante, una constante renuncia, un ignorar, un alejarse, un retirarse de aquello que es irrelevante y esencialmente insatisfactorio. La dirección del enfoque se traslada entonces del contenido del pensamiento a aquello que observa y experimenta el pensamiento, y luego al descubrimiento de que la conciencia es consciente como resultado de una cualidad innata y no es en modo alguno el acto volitivo de un yo independiente e imaginario. La conciencia trasciende lugar, cuerpo, espacio, tiempo, mente, pensamiento y sentimientos, pues al igual que el cielo, es el telón de fondo sobre el cual flotan las nubes. Lo último que presencia la conciencia no se ve alterado por contenido alguno y no depende de contenido alguno para su propia existencia. Ir más allá de lo conocido requiere coraje, fe y convicción. También requiere energía y poder espiritual, cuya fuente se halla en los campos superiores de la conciencia, en los grandes maestros y en sus enseñanzas. La iluminación tiene lugar por la gracia de Dios, pero también por decisión interior propia. El perdón y la inocencia de la conciencia. Para la mente normal es difícil asumir el perdón debido a su posicionamiento arbitrario que genera una dualidad conflictiva de lo correcto y lo erróneo, de lo encomiable y lo detestable, de lo justo y lo injusto. Se trata una vez más del problema de los opuestos y la resolución de los opuestos precisa de cierta comprensión acerca de la naturaleza de la conciencia. La compasión ante la fragilidad humana suaviza el enjuiciamiento. La mente humana establece criterios hipotéticos sobre el comportamiento humano, criterios nacidos de una actitud moralista. En los Estados Unidos, por ejemplo, lo que llamamos moralidad no es más que una expresión del puritanismo. Pero son dos cosas completamente distintas. El puritanismo en enjuiciamiento y el enjuiciamiento está desprovisto de compasión, amor o perdón. Muestra una actitud dura, despiadada y punitiva y apela al egoísmo dado que hace que uno se sienta recto, virtuoso y justo. Opera a través de la condena, la vergüenza, la culpabilidad, el miedo y busca restricciones y castigos. En cambio, la conciencia es inocente en su origen. Es posteriormente cuando se programa poco a poco, normalmente por influencias sociales accidentales. Nace en una subcultura concreta. En el nivel más bajo se encuentra entre bandas de barrio o cultos seculares peculiares, con fidelidades, símbolos, secretos, iniciaciones y obediencia al grupo y a sus líderes. En este nivel de la sociedad, las consecuencias por la violación del código del grupo pueden pagarse con la muerte. El grupo tiene sus formas de vestir, sus gestos y pronunciamientos simbólicos y ejerce un férreo control sobre sus miembros, a los que se les lava el cerebro y se los intimida. Las posibilidades de escape son remotas. Desde el punto de vista de uno, estas conductas son antisociales. Desde otro punto de vista, son simplemente adaptativas y disociales. Aunque se trata de actitudes disonantes respecto a la sociedad en su conjunto, son internamente consecuentes. El núcleo de las subculturas es la programación y su contenido se manifiesta en las letras de la música de estas subculturas. Las normas de la sociedad se ridiculizan y se tienen por insignificantes. En niveles sociales cada vez más altos se da el mismo tipo de programación, pero se trata de una programación menos obvia o descarada. También aquí se espera la lealtad del grupo a los programas sociales y la divergencia se castiga por medios más sutiles como el rechazo. La conciencia de las personas en cada nivel de la sociedad se conforma mediante un nivel de conciencia calibrable que se impone como un campo de atracción oculto.
Campo de atracción es un término que se deriva de la dinámica no lineal y significa que dentro de lo que parecen ser ocurrencias aleatorias e inconexas, hay en realidad un campo patrón de influencia invisible y estructurador que tiene su efecto sobre la ocurrencia de los fenómenos dentro de cada nivel de conciencia. También establece parámetros que limitan la comprensión y la toma de conciencia. Si un concepto se encuentra más allá del alcance de la comprensión de determinado nivel de conciencia, la gente dice, no lo entiendo. Si observamos la naturaleza de la conciencia, podremos decir que la mente es inocente de forma innata, dado que no dispone de medios para impedir que se la programe. Es un instrumento al que se le puede imbuir involuntariamente cualquier software. La conciencia humana no puede discernir sin ayuda la verdad de la falsedad. La mente carece de un mecanismo protector y se daña fácilmente. Después, las emociones disminuyen la capacidad para una percepción madura y equilibrada. Por otra parte, la mente tiene un defecto inherente en el sentido de que opera a través de la misma percepción, que disocia automáticamente la realidad en la dualidad y crea la espúrea pseudo-realidad de la aparente polaridad de los opuestos. La conciencia es como el hardware de un ordenador y la programación social es como el software. Sea cual sea el contenido del software y el hardware permanece incontaminado e inocente por naturaleza. En el pasado, el progreso espiritual estaba limitado por el dominio de las autoridades religiosas y el dogma, y estaba envuelto en miedos, amenazas de persecución. Cualquiera que trascendiera el sistema de creencias común, como los místicos, eso era sospechoso de herejía, y se los trataba como si fueran una amenaza para el sistema y la autoridad eclesiástica. Esto aún sigue pasando en algunos países. En Occidente esto ha cambiado y sigue cambiando en una dirección favorable. Ya no se acepta o se perdona la crueldad. La Santa Sede de la Iglesia Católica rechaza ahora la pena capital y ha renovado su autoridad y su poder espiritual con demostraciones de humildad y de integridad espiritual. El fallo no está en la religión en sí, sino en las malas interpretaciones que hacen de ella aquellos que no la comprenden en su verdadera esencia. La conciencia humana ordinaria es absolutamente incapaz de diferenciar la verdad de la falsedad debido a que está cegada por la propia naturaleza de la percepción. Y debido a esta inocencia innata, se la puede extraviar y todo error es ignorancia. El nivel de conciencia que ha imperado en la humanidad durante siglos pasados era inhóspito para la verdad espiritual, pero ahora que el nivel de conciencia se encuentra en el 207, la verdad ha encontrado un terreno fértil en el cual es bien recibida y puede crecer. La voluntad, entendimiento y comprensión. La voluntad está determinada por el entendimiento y la comprensión, que a su vez está influenciada por el significado que viene determinado por el contexto. Del significado y el contexto emerge el valor y de ahí la decisión. La voluntad potencia los esfuerzos para alcanzar eso que se valora en razón de su significado. Para el mundo, la motivación se basa en las necesidades y los deseos, y en la seducción de la atracción. Estas necesidades y deseos pierden fuerza motivadora cuando la voluntad y la decisión las anulan. La voluntad es, por tanto, la base del crecimiento espiritual y de la evolución de la conciencia. Uno se llega a sentir atraído por la verdad más que repelido por la falsedad. La evolución espiritual es como una nave espacial que supera la gravedad de la Tierra. Es difícil al principio, pero al final consigue dejar el campo gravitatorio. La intencionalidad que consume energía se disuelve con el tiempo en un sometimiento sin esfuerzo y uno se convierte en receptor de una conciencia cada vez más expandida. La revelación sustituye al descubrimiento, aparece el entendimiento y se hace autorrevelador por gracia y sin esfuerzo.
La presión interna por alcanzar la conciencia espiritual queda reemplazada por el hecho de ser el testigo de la verdad más que su buscador. El esfuerzo es sustituido por el descubrimiento espontáneo, sin esfuerzo. La esencia brilla cada vez más a través de la forma, que pierde sus contornos. Después, hasta la esencia se desvanece en los dominios de la conciencia, de la existencia en sí, con su divinidad autorrevelada. Sobre la naturaleza de la paz. La paz profunda prevalece en el silencio, que marca el final de la experiencia del tiempo. La ilusión del tiempo impide la paz, por cuanto ocasiona una expectativa de sentimiento de pérdida o de anticipación. En los niveles ordinarios de conciencia, esta presión temporal y la ansiedad que la acompaña se hallan fuera de la conciencia y pasan desapercibidas, del mismo modo que la gente que vive junto a las vías elevadas de los trenes terminan por no ser conscientes del ruido. Pero si los trenes se detuvieran, se sentirían abrumados por un repentino y profundo silencio. Hay personas que se acostumbran al tumulto y al ruido y que se sienten mal en el silencio y la paz, e intentan regresar a lo que les resulta familiar, el ruido y las interrupciones de la gente. Hay muchas personas que no pueden tolerar la quietud del campo o el vacío de una habitación. El silencio de la divinidad, en cambio, es profundamente reconfortante y gratificante. Bueno, hasta acá el capítulo 8. Qué lindo cómo vamos avanzando, me encanta. Bueno, el capítulo 9 sí lo voy a tener que dividir en dos porque es muy largo. Pero bueno, estoy feliz de haber compartido con ustedes. Este capítulo 8 me resultó un poquito más fácil de comprenderlo. Es como que estaba hablando un poquito más en el idioma que estoy acostumbrada. Pero bueno, vamos a ir dándole la posibilidad a diferentes tipos de lecturas, diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Para cada vez estar más conectados con la verdad, con la paz, con Dios, con nuestro yo superior, y corrernos un poquito de este maravilloso ego-mente que nos permite vivir experiencias, pero que no nos tiene que dominar tampoco, ni tiene que ser el que quiere dirigir todas las experiencias. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron acá en vivo. Recuerden que hoy a las 2 de la tarde, hora Argentina, 18 horas España, voy a estar en un nuevo Aportando mi Granito con José Luis Molina, una persona que está empapadísima hace más de 30 años de un curso de milagros. Y bueno, vamos a estar hablando allí con José Luis de estas maravillosas enseñanzas para justamente estar cada vez más en paz y conectados con la verdad, con Dios, con el amor, con eso que ya somos. Solo tenemos que recordarlo. Así que los espero hoy a las 2 de la tarde. Y bueno, mañana continuamos con más lectura. Chau, chau.